Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las influencias originales del coaching tradicional estaban principalmente orientadas al apoyo. Aunque parezca que ha existido desde siempre, la profesión de entrenador todavía está en su adolescencia. Cuando surgió por primera vez en la década de 1980, todavía era un niño pequeño y sus pares mayores lo influenciaban fácilmente, como la psicoterapia y el asesoramiento. Esta influencia significa que el coaching comparte una base fundamental con las disciplinas de asesoramiento orientadas al apoyo, en las que el cliente recibe un respaldo positivo e incondicional. Por ejemplo, la escucha activa y el cuestionamiento poderoso son los dos conjuntos de habilidades que se requieren fundamentalmente para el asesoramiento, la tutoría, la terapia y el entrenamiento. Estas habilidades se consideran necesarias para desarrollar una comprensión de las necesidades del cliente, que es el punto de partida de todo progreso, y ayudarlo a encontrar sus propias respuestas, lo cual es clave para la autodeterminación, un valor importante de las disciplinas orientadas al apoyo. Pero cuando nació el coaching, no sabía nada de eso. Así que, en busca de orientación, el coaching se inspiró en gran medida en la terapia centrada en la persona. La terapia centrada en la persona fue desarrollada por Carl Rogers, uno de los terapeutas más influyentes del siglo XX, reconocido por su metodología humanista. Su enfoque no directivo se basa en la creencia fundamental de que un cliente ya posee los vastos recursos necesarios para el desarrollo. La función del terapeuta es ayudar al cliente a encontrar sus propias soluciones mediante la creación de un espacio seguro para el crecimiento mediante la empatía, ver a través de los ojos de otra persona, la congruencia, ser completamente abierto y honesto, y una consideración positiva incondicional y sin prejuicios. Estos principios se han convertido en la base de los modelos tradicionales de entrenamiento. Por ejemplo, el popular modelo de coaching coactivo se superpone significativamente con los principios de Carl Rogers. Se considera que el cliente tiene recursos naturales, la agenda proviene del cliente y la relación es una alianza diseñada para el crecimiento del cliente. Otro ejemplo es el conocido modelo Grow, que también comparte sus principales supuestos con Rogers. Se considera que el cliente es capaz de encontrar sus propias soluciones, la empatía se centra en crear un espacio seguro, y la comprensión se desarrolla mediante preguntas no directivas. Esta base orientada al apoyo dio lugar a 3 principios básicos de entrenamiento. La profesión de entrenador de recién nacidos pudo derivar sus métodos y valores de los fundamentos teóricamente establecidos y comprobados en la práctica de la psicoterapia y el asesoramiento. Estos predecesores han influido en el coaching hasta la médula, y la literatura sobre coaching coincide ampliamente en 3 principios orientados al apoyo que se destacan como de fundamental importancia. El enfoque no directivo. Este principio supone que el cliente, y no el entrenador, es el experto en su propia situación, el cliente tiene las respuestas a sus propios problemas y el entrenador simplemente ayuda a descubrirlos. Por lo tanto, la función del entrenador es hacer preguntas, escuchar, reflexionar, ofrecer apoyo y capacitar al cliente, en lugar de resolverle problemas y darle consejos. Respetar la agenda del cliente. Este principio establece que el entrenador debe resistirse a dirigir la agenda del cliente, incluso si piensa que hacerlo ayudaría. Fundamentalmente, siempre es el cliente quien decide en qué temas y áreas se van a trabajar, no el entrenador. Construyendo una buena relación. Los entrenadores tradicionales creen que el progreso efectivo solo puede ocurrir sobre la base de una fuerte empatía entre el entrenador y el cliente. Se supone que la construcción de un vínculo de este tipo genera la confianza y la relación fundamentales necesarias para crear un espacio seguro para crecer. Sin embargo, si bien la psicoterapia ha pasado por muchos cambios de paradigma desde su creación y ha actualizado constantemente sus principios fundamentales, el coaching aún se aferra a sus principios fundamentales. ¿Siguen actualizadas? ¿O es hora de cambiar? Sigue leyendo para averiguarlo. Estos principios básicos limitan el progreso y conllevan grandes riesgos. Ahora hemos aprendido sobre los orígenes del coaching tradicional. Pero, ¿y si sus principios fundamentales son defectuosos hasta la médula? ¿Qué pasa si hay que cuestionar estos principios?
El coaching de Facts cree que los principios fundamentales del coaching tradicional dificultan el progreso. Para empezar, el enfoque no directivo es un mito. Incluso con interacciones limitadas, el entrenador influye inevitablemente en el cliente. Y si un cliente se queda atascado, el enfoque no directivo lo dejará allí mucho más tiempo del necesario. Al abandonar el enfoque no directivo, el entrenador podría utilizar su experiencia para hacer sugerencias que podrían estimular nuevas soluciones. Luego están los efectos limitantes de ceñirse a la agenda del cliente. Por ejemplo, los clientes a veces evitan temas difíciles que deben abordarse para superar otros problemas. Al ir más allá de la agenda del cliente, el entrenador tiene el poder de desafiar esos problemas de frente. Por último, aunque establecer una buena relación es clave para la relación de coaching, no debería impedir que los clientes alcancen su máximo potencial. La buena relación es fundamental para ayudar a los clientes, a menudo sensibles y disfuncionales, que requieren psicoterapia y asesoramiento. Sin embargo, el coaching suele tratar con personas robustas a las que se puede llevar al límite. Esta es la razón por la que se debe permitir a los entrenadores sacar a los clientes de sus zonas de confort para superar las barreras del crecimiento. Al limitarse a estos principios, el coaching tradicional puede llevar a las drásticas consecuencias de la colusión, la irrelevancia y la obsesión por uno mismo. Un entrenador demasiado comprensivo y sin prejuicios se confabulará con el cliente. Este entrenador se alinea con la visión del mundo del cliente, y no ofrece comentarios desde una perspectiva diferente, incluso cuando el cliente se equivoca. Y si los entrenadores siempre se aferran a la agenda del cliente, esto puede llevar a un trabajo irrelevante. Las sesiones de coaching se convierten en una forma de matar el tiempo en lugar de esforzarse por obtener el resultado correcto para la empresa en su conjunto. Cuando se combinan estos dos enfoques, los clientes aprenden a centrarse únicamente en su propia situación y de volverse obsesivos consigo mismos. Cuando los líderes se centran demasiado en su propia agenda, esto suele tener consecuencias negativas para la organización en general, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. El coaching basado en hechos es fundamentalmente más eficaz que el coaching tradicional. ¿Alguna vez has tenido un profesor que se convirtió en un buen amigo? ¿Quién llenó tus clases de risas y alegría? Eso es genial, pero por el bien de tu progreso, habría sido mejor si te hubieras sentido desafiado en lugar de entretenido, y te hubieras abordado seriamente tus debilidades en lugar de concentrarte en divertirte. Se puede aplicar la misma lógica al coaching. El coaching basado en hechos tiene como objetivo encontrar el equilibrio adecuado entre desafío y apoyo, a diferencia del entrenamiento tradicional, que se centra demasiado en el apoyo. Esta falta de desafíos lleva a una acción limitada, porque correr riesgos podría significar interrumpir el acogedor vínculo entre el entrenador y el cliente. Entonces, ¿qué se puede hacer? La clave del crecimiento es ofrecer desafíos ambiciosos con niveles de apoyo igualmente altos. No desafiar al cliente solo conducirá a pequeños resultados, ya que no hay grandes objetivos que alcanzar, y simplemente ofrecer a los clientes enormes desafíos sin apoyo solo generará estrés y fracaso. El crecimiento ocurre cuando el entrenador establece metas que desafían a la clienta y la apoya para alcanzarlas. Una forma en que los entrenadores basados en hechos desafían a sus clientes es abandonando la zona de confort del coaching tradicional para dedicarse a áreas de nuevo crecimiento. Las conversaciones de coaching suelen tener lugar en una zona de debate cómodo, porque más allá de eso, las cosas se sienten tensas y difíciles de controlar. Sin embargo, para abordar los temas que están en su centro, es necesario entrar en la ZOUD, la zona de debate incómodo. Poder entrar y mantener el ZOUD sin dañar la relación entre el entrenador y el cliente es un componente clave del entrenamiento basado en hechos. Para ello, el entrenador debe ser desafiante pero respetuoso, empático y orientado al crecimiento. Ahora que hemos explorado los problemas del coaching tradicional, analicemos los conceptos básicos del enfoque Facts. F. Los entrenadores deben superar su miedo a dar feedback. Hay 3 razones principales por las que los entrenadores tradicionales no brindan comentarios honestos. 1. Es posible que los comentarios se hayan considerado críticos.
Todos nos hemos enfadado cuando alguien nos ha criticado, lo que puede hacer que seamos reacios a hacer nuestras propias sugerencias. 2. El entrenador no confía en sus habilidades de retroalimentación. No todos los cursos de entrenamiento para entrenadores incluyen capacitación con retroalimentación, lo que hace que muchos entrenadores carezcan de una habilidad básica. 3. Por último, el entrenador no cree tener el permiso del cliente para dar su opinión. Pero no dar comentarios desafiantes y honestos es un riesgo, porque los comentarios son esenciales para el progreso del cliente. ¿Por qué? En primer lugar, los comentarios pueden descubrir puntos ciegos. La perspectiva de otra persona es a veces la forma más rápida de sacar a la luz un problema, incluso si se trata de algo simple. Ese trozo de brócoli entre los dientes es algo que puedes resolver fácilmente, pero solo si lo sabes. Los comentarios también pueden descubrir las denominadas áreas prohibidas. Estos son problemas que los clientes a veces conocen, pero prefieren ignorar. Tener a alguien que te mantenga en el buen camino puede hacer que estos problemas vuelvan a ocupar un lugar prioritario en tu mente y ayudarte a abordarlos de frente. Por último, la retroalimentación es una herramienta poderosa para prevenir malas decisiones. Los líderes empresariales seguros de sí mismos suelen estar rodeados de empleados que temen darles comentarios negativos. Los entrenadores pueden entonces desempeñar el papel de dar las malas y honestas noticias. Entonces, ¿cómo puede un entrenador superar su miedo inicial a la retroalimentación? 1. Al garantizar que los comentarios no sean críticos, al criticar el comportamiento del cliente en lugar de su personalidad, los entrenadores pueden aumentar la receptividad de sus comentarios. 2. También existen modelos de procesos bien establecidos para proporcionar comentarios que los entrenadores puedan aprender. Un ejemplo es el enfoque de 4 etapas: observe los hechos, juzgue su impacto, invite al cliente a una conversación sobre sus observaciones y suposiciones y acuerde las acciones futuras. 3. Por último, pregunte si puede. Si tu cliente no está dispuesto a recibir comentarios, es mejor que lo averigües cuanto antes. Los clientes deben rendir cuentas por sus compromisos. Durante la crisis del derrame de petróleo en Luisiana, el director ejecutivo de BP, Tony Hayward, se encontró en el centro de una tormenta política. Al dar su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, se distanció de los errores de la empresa, y se esforzó por recordar ninguno de los hechos sobre los que se le preguntó. Su comportamiento provocó furia no solo entre las víctimas directas del derrame de petróleo, sino también entre el público en general. Este tipo de comportamiento ha llevado a la sociedad a exigir una mayor transparencia y responsabilidad a nivel gubernamental y económico. Incluso se han formado partidos políticos e importantes debates públicos en torno a estos temas. Por ejemplo, las revelaciones del Partido Pirata y la NSA de Snowden giran en torno a este tema. Un elemento clave de estas nuevas demandas públicas ha sido la responsabilidad de los líderes empresariales. Pero lo que a menudo les falta a los líderes empresariales es alguien que realmente los haga rendir cuentas. Aquí es donde entran en juego los entrenadores. Los entrenadores deben ir más allá de los modelos tradicionales en los que los clientes se hacen responsables, y adoptar un nuevo modelo de responsabilizar a sus clientes a nivel personal y corporativo. Por ejemplo, los compromisos específicos deben acordarse en los contratos. Si las decisiones importantes de BP se hubieran comprometido por escrito a sus respectivos responsables de la toma de decisiones, la cadena de mando no habría estado tan confusa como se reveló cuando estalló la crisis. Y tal vez las decisiones se hubieran tomado de manera diferente en primer lugar si se hubiera adjuntado el nombre de alguien. Pero más allá de esto, los entrenadores deben hacer que sus clientes rindan cuentas de los compromisos más importantes que su organización ha asumido, por ejemplo, la declaración de misión de su organización, los valores corporativos y la agenda de responsabilidad social. Los objetivos valientes son cruciales para prosperar en el entorno empresarial actual. En mayo de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy,
compareció ante el Congreso y proclamó que Estados Unidos debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine la década, de llevar a un hombre a la Luna, y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Pero un entrenador tradicional nunca habría estado de acuerdo con Kennedy en establecer este objetivo. ¿Por qué? Porque los procesos tradicionales de establecimiento de objetivos inhiben los excelentes resultados. El establecimiento de objetivos tradicional utiliza pautas populares como SMART, específico, medible, acordado, realista, cronometrado, y PRISM, personal, realista, interesante, específico, medible, que se centran en objetivos racionales y realistas. Si bien este enfoque conduce a resultados confiables dentro de un rango predeterminado, su aversión al riesgo inhibe la transformación a mayor escala. Apuntar únicamente a objetivos realistas impide el acto de fe necesario para las grandes innovaciones, como llevar al hombre a la Luna. La verdad es que establecer metas valientes conduce a una transformación real, que no solo es deseable, sino necesaria. ¿Por qué? Porque en una economía global que cambia rápidamente, las empresas deben ser más flexibles que nunca. Y para transformar con éxito sus organizaciones, los clientes necesitan la creatividad y el coraje necesarios para abordar lo desconocido, recursos que solo se pueden aprovechar al establecer metas audaces. Los objetivos tradicionales podrían ser aumentar las ventas en un 10% en el próximo trimestre, pero eso no basta para satisfacer a los grandes actores de la actualidad. El fallecido Steve Jobs es famoso por querer poner una marca en el universo en Apple, Facebook se propuso conectar al mundo entero, y Amazon está intentando vendérselo todo a todo el mundo. Estas empresas no son simplemente ingenuas, son valientes. La tensión es esencial para un rendimiento óptimo. Alexander Karelin se sentía bastante relajado. En los Juegos Olímpicos del 2000 fue 3 veces campeón defensor de la lucha grecorromana, y nunca había perdido un solo combate en sus 15 años de competencia internacional. Su oponente en la final, Rulon Gardner, nunca había terminado por encima del 5º lugar en ninguna competencia internacional de lucha libre, y podría decirse que fue percibido como el oponente más fácil al que Karelin tuvo que enfrentarse en una final. Pero aunque Alexander Karelin había ganado 887 combates de lucha libre, perdió este. No hubo trampas, lesiones, mala suerte, nada fuera de lo común. Entonces, ¿por qué perdió? Algunos pensaban que estaba demasiado nervioso. Sin embargo, después de más de 80 victorias, y 3 finales olímpicas con oponentes más amenazantes, esto es muy poco probable. De hecho, lo opuesto podría ser cierto, probablemente no estaba lo suficientemente nervioso. Esto concuerda con la perspectiva de Facts de que la tensión es necesaria para un rendimiento óptimo. Las técnicas y valores tradicionales del coaching, que han surgido de las disciplinas del asesoramiento de apoyo, se centran en reducir el estrés y la tensión. El enfoque tradicional del entrenador en el último partido de Karelin habría consistido en preocuparse por la posible presión que sentía y hacer todo lo posible para disiparla. Sin embargo, innumerables hallazgos psicológicos confirman que todo el mundo tiene un nivel óptimo entre la ansiedad y la comodidad, en el que entran en un estado de fluidez y rendimiento máximo. Todos los atletas pueden confirmar que se necesita un cierto nivel de adrenalina para ofrecer su mejor rendimiento. ¿Y qué desencadena la producción de adrenalina? El coaching de Facts tiene como objetivo mantener este nivel óptimo de tensión llevando al cliente al límite. Y dado que las personas de alto rendimiento suelen operar de manera óptima en niveles de tensión más altos que los entrenadores, la tensión debe calibrarse para el cliente y no para el entrenador. Los atletas profesionales más exitosos y sus entrenadores suelen afirmar que mantener la tensión es su principal desafío para mantener la excelencia. Y si no apuntas lo suficientemente alto, esta tensión se pierde de antemano. El pensamiento sistémico ayuda a evitar que las personas derriben empresas enteras. Todos hemos oído hablar de los empleados del banco que desmantelaron todo el banco. Nick Leeson es uno de ellos. Ex agente de bolsa del Barings Bank, el banco de inversiones más antiguo del Reino Unido, hizo que Barings ganara 10 millones de libras en su primer año como director general de mercados futuros, lo que se tradujo en una bonificación de 130.000 libras para él.
Motivado por sus bonos, Leeson comenzó a invertir en operaciones cada vez más riesgosas, lo que llevó a la quiebra de todo el banco. A finales de 1995, sus inversiones sumaron una pérdida de 827 millones de libras esterlinas y Barings tuvo que declararse en quiebra. ¿Qué salió mal? Leeson se centró estrictamente en sus objetivos individuales, lo que llevó a una falta de conocimiento del sistema. Los clientes son particularmente propensos a centrarse principalmente en su propio desempeño, porque los entrenadores tradicionalmente los alientan a hacerlo. La única motivación de Leeson era impulsar sus resultados personales, pensando que eso era lo que se esperaba de él. Lo que no sabía es que los riesgos que corría amenazaban no solo su propio destino, sino el de todo el sistema. ¿Qué pudo haber salvado a Leeson y Barings? Un entrenador entrenado en Facts. El trabajo de un entrenador de Facts es aumentar la conciencia del cliente sobre el sistema en su conjunto. Esto debe hacerse haciendo preguntas repetidas veces que cuestionen las implicaciones más amplias de las acciones del cliente, sin ofrecer una opinión y evitando adoptar una postura moral elevada. El objetivo es el crecimiento inteligente, no la moralización. Nick Leeson fue finalmente capturado y sentenciado a 6 años y medio de prisión. Sus acciones siguen siendo una advertencia de cómo individuos solteros pueden arruinar organizaciones enteras. Mantener esto en la mente de los grandes jugadores sin inhibir su potencial es una tarea delicada, pero el entrenamiento de Facts ofrece las herramientas para afrontar el desafío.